Hasta ahora hemos hablado sobre todas las críticas que hemos lanzado, ya sea sobre los negocios que hemos ido platicando como el de blancos, una jarcería, etcétera, como hasta YouTube. Hemos platicado sobre todos esos temas, sobre cómo pueden mejorarse, sobre su clientela, sobre propuestas, errores, críticas, competencias, etcétera. Aspectos que hacen que pueda hacer que la marca o el negocio o el producto pueda crecer más, pueda ser mejor, cambiar ciertos aspectos, hemos visto su historia, etcétera, y el cómo hacer que el cliente tenga esa satisfacción. Sin embargo, ahora veremos otro tema aparte que igual vamos a hacer una crítica para dar conclusión a este video, como bien dice el título. En este caso, vamos a hablar sobre igual una misma crítica, como soluciones, problemas en especial, sobre un tema que es ahora sí personal, que va a ser sobre mi universidad, sobre la carrera que estoy ejerciendo, que es diseño gráfico. Que dirás, todas las críticas que he dicho hasta el momento han sido constituidas, firmes, etcétera, y casi la mayoría a mi opinión, lo que es más entendible. Ahora veremos sobre esta facultad, esta institución de la universidad, para ver qué es lo que la compone hasta ahora, qué es lo que lleva en estos días que son de pandemia, un poco pandemia, pero cómo la ha podido manejar incluso desde el principio, su propia plataforma, etcétera. Y en mi opinión, ¿qué es lo que pienso? Si realmente está bien como está, una crítica, un cambio, un problema, lo iremos viendo conforme vamos transcurriendo el video. Y vamos a abarcar pequeños puntos para no alargar este video porque obvio sería más largo de lo normal, pero iremos poco a poco y con 3 temas o 4 temas más sencillos. Empezamos. Primero vamos a abarcar sobre lo primero, que es la licenciatura de diseño gráfico, que cabe aclarar que esto va a ser toda mi opinión personal, no va a ser como que algo ya escrito ni nada, o sea, todo va a ser opinión personal, no lo que he experimentado, lo que he vivido dentro de la licenciatura, ya nada de acabarra, pero cómo inicié. Y vamos a este primer punto, que va a ser sobre cómo la ve incluso la gente. Mucha gente tiene su opinión personal sobre cualquier tipo de carrera, en este caso diseño gráfico. Casi la mayoría de la gente no va por ella, al menos que yo. Bien dice la carrera, te gusta la carrera, sepas hacer grandes proezas para esa carrera y puedes asegurar un futuro para ti dentro de ella. Hay personas que dicen, no, pues ¿para qué estudiar diseño gráfico? Es casi la mayoría de las cuestiones, comentarios que la gente suele decir sobre la carrera, que casi no va a servir de mucho, que casi no hay mucho trabajo de ello, y a veces aquí siempre digo, pueden tener razón y no. Aquí hay 2 tipos de factores en las personas, que cuando salen de la carrera tienen tienen dos, o seguir ejerciendo a lo que tú quieres, a lo que realmente quieres dedicarte, o la segunda, no hacer nada y esperar casi saliendo decir, ¿y ahora dónde está el trabajo? ¿Dónde están mis oportunidades? ¿Dónde están las ofertas de trabajo que tanto me decían los profesores, etcétera? No hay nada. No te preparaste, no hiciste una investigación. Entonces ahí es donde recaes y puedes tender a lo que dicen los comentarios y que al final termines ejerciendo otra carrera y digas, es que yo estoy diseño gráfico, pero no me sirvió. Ahí está el primer punto malo, el no prepararse. Tanto nosotros mismos como incluso la institución de la escuela te tiene que enseñar a fuerzas todo lo que tienes que saber sobre la carrera que elijas. Que al principio inicias con los conceptos básicos, mucha teoría, etcétera, mucha historia para que vayas entendiendo el contexto sobre esta carrera. Sin embargo, y muy pocas veces se llega a ejercer al principio unas prácticas para que le vayas a agarrar la onda de qué va la carrera. Y ya conforme va pasando el tiempo, ya más de la mitad del curso, ya ves más temas que puedes ir aprendiendo ya en un trabajo, como las herramientas básicas de Photoshop, Illustrator, programas de edición, etc. Sin embargo, ya aquí radica que te enseñan te enseñan lo básico los profesores y la escuela. Te enseñan qué programas usar, cómo se usa, etc. Y aquí ya depende de cada uno hacer lo que realmente quiere. O sea, ya también investigar por su cuenta, ya que obvio, si nos quedamos con solo lo que nos enseña la escuela, no vamos a llegar a ningún lado, ya que salimos y nos van a decir, ¿aprendiste a hacer esto? ¿O sabes hacer esto? No, me vas a decir, no, es que no sé, nunca me lo enseñaron. No es que, bueno, si no te lo enseñaron, pues ya de ellos, pero en sí tampoco es su trabajo que te enseñen ciertas herramientas de cada programa o de cada cosa que vayas a aprender en un trabajo, sino tú tienes que aprender por tu cuenta. De ella
es la razón de... Ahí ya incluso solo es pasar a la universidad porque sí. Porque fácilmente yo solo la paso, obtengo 10, etcétera, ya la acabé, fin. Ya me dedico a otra cosa. A menos de que realmente te quieras dedicar a tu carrera, aprendes, ves cursos, etcétera. Ya depende de nosotros, ahora sí, en mi caso de mí. Ya aprendí por mi parte qué es lo que quiero aprender, qué es lo que quiero ejercer en un trabajo. Mi crítica casi viene, que es la de la propia escuela, que te puede enseñar teoría, obvio, es fundamental, o sea, no es como la teoría del color, la tienes que aprender sí o sí para saber qué onda con los colores, teoría desde la exposición del color, etcétera. Sin embargo, a veces aprendemos sobre historias de programas, sobre programas que tal vez ni utilicemos y solo lo utilizamos durante una cierta materia y nos están haciendo que la aprendamos, etcétera. En este caso casi no nos dan incluso a finales de esta carrera que yo estoy tomando, aún seguimos viendo más programas, más otras herramientas, etcétera, que tal vez nunca volveré a usar ya que tal vez me dedique a otra rama, que veremos ese punto aparte. Pero nunca vamos a... Siempre vemos más teoría, etcétera, en vez de que ya nos expliquen mejor qué pasaría si abrimos nuestro despacho, costos, sobre cómo hablar con los clientes, etcétera, etcétera. O sea, en esa cuestión sobre cómo ya estar en el ámbito laboral, que tal vez es lo que debería enseñar la propia escuela, que ese es un punto malo, que incluso ya depende del profesor, porque incluso hay profesores que se siguen adaptando a un programa de escuela, de su materia, que ver ciertos temas y ya, pero casi no ver un tema que tal vez sea fundamental ya para llevar a la práctica en un trabajo, etcétera, a menos que ya se lo pides a un profesor y ya te diga, oh, ok, mira, si quieres saber sobre esto, te voy a, en las últimas clases, aunque sea, pero te voy a enseñar sobre cómo, qué hacer en un trabajo, cómo ir viendo solicitudes de trabajo, porque obvio, salimos y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo entrar a una empresa, qué van a pedir, etcétera. Ahí sería lo malo, que no nos prepara tanto esa universidad para ya los ámbitos laborales, que ahí sería un punto malo a favor, que espero que obvio las universidades u otras nos puedan enseñar ese tipo de cosas. Vamos a comentar un segundo punto, una segunda crítica, que es conforme a la plataforma, como la forma de enseñanza que fue transcurriendo. Que obvio, todo surgió, ahora sí, en mi caso fue justamente que entré a la universidad y surgió la pandemia. Ahora, y hubo muchísima gente que se atrasó. Aquí fue el plan educativo donde cayó. Y más en mi carrera, como yo lo viví, fue lo más difícil. ¿Por qué? ¿Qué te esperas de una carrera que estudia programas de edición, programas que son de la familia de Adobe, que cuesta mucho cada programa, o contratar un plan que cuesta tenerlos en una computadora o una laptop, que es lo que más nos costó a cada uno, debo de pensar, y que en mi caso no tanto, tuve una computadora, pero hubo casos donde no tenían y tenían que ir a comprar una nueva laptop, una nueva computadora, o a veces no podían, y oye, aunque tú quisieras estudiar la carrera, no podías, ya que los programas costaban mucho, los planes, etcétera, e incluso instalarse una computadora buena que pueda tener ese almacenamiento o esa capacidad para procesarlos de manera correcta. Es donde tal vez falló casi el programa estudiantil, porque nadie tenía los recursos para lograrlo, nadie tenía, casi la mayoría de la gente que sí podía tenerla, podía avanzar en sus estudios, podía avanzar en lo que le enseñaba la escuela, pero los que no se atrasaban y tenían que ir a la par, en este caso como hubo pandemia, no podían salir a la escuela que tenía las computadoras, los programas para ejercer todo eso. Sin embargo, obvio, no podían salir, se arriesgaban a contagiarse si es que iban, o incluso la propia universidad estaba cerrada para todos y era todo desde casa, que ahí viene el segundo problema incluso de la propia pandemia.